Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta edición de miércoles 1 de abril de este 2026. Estamos en miércoles de Semana Santa. Nuestra constante invitación para que usted acuda a su iglesia, para que usted viva su fe a plenitud. Es momento también para quienes entendemos y practicamos nuestra fe cristiana, momento de las confesiones, momento también de reflexión, momento de abrazarnos hoy más que nunca a la palabra y de igual manera, si usted tiene la oportunidad de compartir en familia muchas de las anécdotas o leer la Biblia con sus hijos, con su esposa, créame, va a ser un momento muy importante mientras nos vamos preparando para estos días que son de rememoración, de abrazo a la fe, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección, que seguramente muchos de los que somos seguidores de Cristo vamos a poner en práctica con mucha fe y esperanza. En temas de noticias, debo contarles que el presidente Donald Trump ha anunciado que se va a dirigir a la nación el día de hoy, a partir de las 9 de la noche, donde va a explicar con detalle en qué punto estamos en este conflicto entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, es que el presidente va a dirigirse a la nación. Dijo, será hoy por la noche 9, el presidente Trump dará un discurso a la nación para brindar una importante actualización sobre Irán. La noticia del discurso llega después de que el día de ayer le dijera a Wei Jian de CBS News que la operación Furia Épica de Estados Unidos estaba 2 semanas adelantada con respecto al cronograma previsto. En este hilo en la red social X, antes Twitter, Jian anunció, o más bien añadió que Trump le dijo que no hay mucho más que tenga que pasar entre ahora y la declaración de la victoria. Trump afirma que no tiene que pasar mucho más entre ahora y la declaración de victoria y señala que el cambio de régimen es un factor importante. Queremos poner orden en algunos asuntos, hemos experimentado un cambio de régimen total. Son personas distintas a las que nadie había conocido antes y francamente han sido más razonables. Así que hemos presenciado un cambio de régimen total más allá de lo que nadie creía posible. Es un factor importante. Al responder a las preguntas de los periodistas, tras firmar una orden ejecutiva sobre la integridad electoral, el presidente Trump predijo que la operación Furia Épica llegaría a su fin en las próximas 2 o 3 semanas. Creo que 2 o 3 semanas, dijo Trump en esta respuesta, nos iremos porque no hay razón para que sigamos haciendo esto. Esa la declaración del presidente, y esto también habría que añadir que el día de hoy también ha revelado que Irán habría pedido un alto al fuego, pero indistintamente de lo que digan, se va a cumplir debe cumplirse, dice primero, ¿no? Antes con una condición que considera el presidente Trump que es muy importante. ¿Qué es lo que dijo el mandatario? El presidente del nuevo régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a los Estados Unidos de América un alto al fuego. Lo consideraremos cuando el estrecho de Hormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces seguiremos bombardeando a Irán hasta la aniquilación, o como dicen, de vuelta a la edad de piedra. Sí, esta es la declaración que hace el presidente a través de su red Truth Social. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, representa más del 35% de todo el comercio marítimo de petróleo destinado a gran parte de Asia, hablando del estrecho de Hormuz. No vamos a estar allí mucho tiempo.
los estamos aniquilando ahora mismo. La declaración del presidente Donald Trump. No tendremos que estar allí por mucho tiempo, pero aún nos queda trabajo por hacer para neutralizar su ofensiva, sea cual sea la capacidad ofensiva que les quede. Retirarse de Irán probablemente también impulsaría la popularidad del presidente Donald Trump, según lo que dice este artículo de The Gateway Pundit, que habría caído en picada desde que comenzó esta incursión militar en contra de Irán. Pero bueno, entiendo que a esta altura el presidente Donald Trump tiene que explicarle al país, y creo que con mucha responsabilidad, entendemos que el presidente pues tendrá que contarnos en qué punto está esta incursión, que no es una guerra. Que no es una guerra. Podremos nosotros interpretarla de tal manera, pero si nos regimos en lo que es oficial, para que sea declarada una guerra, pues necesitas la aprobación de un Congreso para que Estados Unidos oficialmente esté en guerra con Irán. Y eso no ha pasado. Por eso es que en este programa, pues constantemente yo marco o remarco que se trata de una incursión militar de Estados Unidos con Israel en contra de Irán. Eso es lo que realmente está pasando. Ahora que se está llevando armamento, se está llevando a nuestros soldados, que tenemos buques de guerra, que todo está por allá, pues sí. Y en términos reales, ¿deberíamos llamarle regla? Pues sí, pero oficialmente no es. Lo que sí es oficial es que el presidente va a hablarle al país. Seguramente muchos de los principales medios de comunicación pues habrán acudido al llamado o habrán aceptado también que el presidente vaya a hablarle al país a través de estos principales medios de comunicación. Habrá que ver cuáles son aquellos que son la prensa progresista, que para nada están a favor o tendrían algo que ver siquiera para mencionar algo bueno que hace esta administración. Y como ya es costumbre cuando pasa este tipo de mensajes del presidente, que no le sorprenda que estas grandes cadenas, que son los que establecen al final la narrativa, corten o tengan a sus analistas, a sus todólogos, a sus expertólogos, que constantemente siempre se equivocan, interrumpiendo lo que dice el presidente para ellos interpretar lo que quiso decir. Y más aún cuando se trata de los principales medios de comunicación, ya sea Univisión, Telemundo, que por cierto, bueno, no lo quiero decir todavía, pero parece que el portal de Univisión, por alguna razón, cuando trato de ingresar desde mi computadora, es como que la hubieran bloqueado. Este es un fenómeno interesante que me ha pasado solo con la plataforma del Foro de Sao Paulo, que tampoco me permite ingresar. O sea, si lo hago desde la IP donde está ingresada alguna de mis cuentas de correo electrónico, difícilmente puedo ingresar a la página del Foro de Sao Paulo, al que constantemente he criticado porque esa es la formación de la organización más ruin y perversa que ha contaminado a nuestro continente. Pero bueno, si usted ve Univisión o Telemundo el día de hoy o cualquier otra cadena que entendemos está de aliada, amiguita, muy socia y aliada del Partido Demócrata, que no le sorprenda que sus traductores, que realmente no son traductores, le estén contando una historia diferente de lo que está diciendo el presidente. Créanme, para que usted, por su cuenta, no le crea a este servidor. Usted saque sus propias conclusiones. Lo invito a que paralelamente abra en su televisor cualquiera de estas dos cadenas con sus traducciones o sus traductores y tenga en su celular no sé, pues puede encontrar en YouTube, puede encontrar de la Casa Blanca con subtítulos. Y dése cuenta de lo que le están diciendo en el oído y dése cuenta de lo que usted está leyendo con sus ojos. Y usted va a ver si realmente lo que le digo, porque mi desdén, créanme, es muy justificado por los principales medios de comunicación. Y veamos qué es lo que van a decir. Sin embargo, hay que estar atentos. Yo entiendo que el anuncio del presidente va por dos vías. Una, donde le esté diciendo al pueblo de los Estados Unidos lo que les acabo de decir en el informe, que ya se ha destruido y no hay más que destruir y nos vamos a retirar. O, por último, es que se va a hacer un ataque masivo, un ataque fulminante, en donde incluso se va a decir que se va a tener que llevar adelante a las tropas, que esto
Esta incursión a lo mucho durará 2-3 días, nomás para entrar a lo que ellos entienden la principal amenaza, que es toda esta estructura o infraestructura de enriquecimiento de uranio, las posibles armas nucleares que viene denunciando por varias décadas Benjamín Netanyahu, y que de esta manera, ya con una destrucción total de todo lo que significaría su arsenal y las amenazas que representa este régimen de yihadistas, pues simplemente, pues ya. Y seguramente serán los países del Golfo, los países de la región, los que terminarán teniendo en sus manos la administración del estrecho de Hormuz. Aunque, créanme, yo tengo el tincazo, tengo la idea de que al final quien se va a hacer cargo no solo del estrecho de Hormuz, sino va a continuar con la construcción de oleoductos, gasoductos que pasen por Israel y que lleguen hasta la Franja de Gaza. Es parte del proyecto, yo lo entiendo de esa manera y me imagino que al que distribuye o vende los servicios de defensa, como es Israel, pues terminen dándole también a Israel y también asumo de manera conjunta con Estados Unidos para que de una vez por todas exista un control que no se base en la amenaza de yihadistas o de cualquier extremista, sino que esté en manos de aquellos que quieren que la energía que viene del petróleo pues llegue a puertos seguros y que esta incursión que se ha hecho pues simplemente tenga no solamente la justificación de que se ha pensado en la economía mundial, sino también en la amenaza que representa para los intereses de los Estados Unidos con las bases militares que tiene en la región del Golfo. Por otro lado, a mí me parece interesante lo que ha manifestado Israel. Israel dice que suspende todas las compras de armas a Francia. Sí, Israel ha dicho que una ruptura drástica con Francia está causando conmoción en el ámbito político y de defensa europeo, poniendo de manifiesto lo que los críticos describen como las consecuencias de un liderazgo globalista alejado de la realidad estratégica. La decisión de Israel de suspender todas las adquisiciones de armamento a París no solo representa una disputa diplomática, sino una fractura más profunda en la alianza occidental. Según un informe de Politico Europe, la política central de esta medida es Amir Bahram, quien ordenó el cese inmediato de las compras de armamentos entre gobiernos franceses. Esta directiva refleja lo que los funcionarios israelíes describen como una creciente pérdida de confianza en el liderazgo francés. Ahora, yo el día de ayer le platicaba sobre temas de Estado y temas de gobierno, que muchas veces el tema de Estado tiene que ser y tiene que diferenciarse de lo que es un tema de gobierno. Porque un tema de gobierno, para ponerle un poquito en el ejemplo, un tema de gobierno puede ser las políticas que ha llevado adelante Joe Biden, que ha sido un ferviente defensor de todas estas políticas liberticidas, de agenda de género, agenda trans, agenda climática y todo esto que trae las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. ¿Verdad? Eso podríamos considerar que son temas de gobierno porque es el gobierno que implementa. Y ojo, el tema de Estado tiene que estar siempre basado y amparado de lo que dice nuestra Constitución para los ciudadanos estadounidenses. No esto que nos trae la agenda de los demócratas, que viene desde afuera, que es una agenda globalista, que es ajena y además incompatible con los valores occidentales, los valores estadounidenses. Pero entonces, hay medidas que son de Estado, que guste o no, en ese momento, en la administración, puede ser republicana, puede ser demócrata, pues termina siendo una representación, una decisión en representación del Estado, de lo que son los ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, yo le comentaba el día de ayer, hay una serie de circunstancias que de alguna manera le puede dar algún tipo de justificación a la Unión Europea o a los países miembros de la Unión Europea a tomar ciertas decisiones, como por ejemplo no apoyar la incursión de Israel con Estados Unidos para atacar Irán. Uno pues será un sentir de autosubsistencia, porque también ellos quieren hacer el cálculo político de no agredir al que supuestamente pues le van a comprar la energía que necesitan para moverse, ¿verdad? Y a esto también yo le había mencionado que hay
dos hechos interesantes, pero creo que el más lapidante que ocurre dentro de la administración de Joe Biden, donde los gasoductos, o sea, todo por donde viene el gas que exporta Rusia hacia Europa, Nord Stream 2, fue dinamitado, destruido. Y miren las consecuencias, ¿no? Resulta que se había dicho que por equivocación, que se terminó explotando, dinamitando, otros incluso llaman a la magia, que de por sí simplemente reventó. Mentira. Yo le había mencionado que un periodista estadounidense hizo un trabajo de investigación y se pudo encontrar que realmente fue con autorización de la administración de Joe Biden es que se permitió que se explotara este gasoducto de Nord Stream. Que lo quieran creer o que no lo quieran creer, eso es una decisión de cada uno de ustedes. Igual que de mi parte, más allá de creer o no creer, mi función es llevarles a ustedes esta información que tal vez no lo van a escuchar, no lo van a encontrar de los principales medios de comunicación. Pero se los pongo para que ustedes lo piensen. Ahora, resulta que después de obligar, porque prácticamente los países europeos se vieron obligados desde la administración Biden para ponerle sanciones a Rusia por el ataque a Ucrania y empezar esta guerra Rusia-Ucrania, y después, paradójicamente y de forma intempestiva, repentinamente, terminan destruyendo el gasoducto que lleva pues esta energía que necesita Europa para subsistir. Y Estados Unidos aparece como el supuestamente héroe y les dice, no se preocupen, dejen a Rusia, aquí les vendo yo. Aquí tengo bastante para ustedes, no más que un poquito más caro. Claro, al calor de la emoción, aquellos que estaban entusiastas por defender a Ucrania y que ponían sus banderitas y sus cuentas de redes sociales tenían la bandera de amarillo y azul y que todos vamos con Ucrania y que no podemos dejar a Ucrania, que los malos siempre han sido los rusos y esto como si fuera un partido de fútbol. A ver, ¿a quién le vamos a apoyar? Bueno, mucha de la gente al calor de la emoción no se dio cuenta que Rusia les vendía energía barata y que ahora tienen que pagarlo más del 30% de caro. Y esto les ha pasado hace no más de 5 años. Entonces, ¿cómo podrías tú ver a tu aliado? Claro, para ellos es Estados Unidos. Para ellos no es el gobierno socialista de Joe Biden que nos jugó de esta manera o que nos hizo esto. No, no, no. Por eso le digo, cuando usted hable de temas de Estado y temas de gobierno, pues algunas veces, siempre no hay que diferenciar lo que es tema de Estado, pero algunas veces, quieras o no, lo que termina siendo un tema de gobierno termina quedándose como un tema de Estado. Y por eso es que algunos países de la región, en Europa, pues simplemente están como que temerosos, ya no confían en darle la mano. Y qué pena que le haya tocado al presidente Donald Trump en esta incursión que a raíz de estos hechos anteriores, pues hay una comunidad europea que, pues como decir, te apoyo con palabra, pero no con acción. ¿Y qué es la respuesta ahora que tiene el presidente Donald Trump? Pues dice acá, el presidente contempla la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la OTAN, a la que califica de tigre de papel ante la falta de reciprocidad por parte de Europa. Según lo ha declarado el presidente en la publicación de Daily Telegraph, resultaba realmente difícil creer la rotunda negativa de los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y que el instinto de unirse bajo la bandera de un miembro aliado cuando se le solicitaba no fuera algo reflejo, o sea, inmediato. En declaraciones posteriores a la afirmación del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio de que la pertenencia de Estados Unidos a la alianza tendría que ser revisada, el presidente Trump confirmó que estaban considerando la participación de Estados Unidos y añadió: nunca me convenció la OTAN, siempre supe que era un tigre de papel y Putin también lo sabe, por cierto. El presidente citó la rápida intervención de Estados Unidos en ayuda de Europa cuando Rusia invadió Ucrania en el 2022, país que es miembro de la OTAN y ante el cual Washington no estaba obligado por ningún tratado a hacerlo. Como contraparte, el actual llamado de Estados Unidos a sus aliados europeos de la OTAN para que unan fuerzas, declaró al periódico. Europa no estaba allí realmente, era difícil de creer. Y no hice
una gran venta. Simplemente dije, oye, ya sabes, no insistí demasiado. Simplemente creo que debería ser automático. Hemos estado allí automáticamente, incluso Ucrania. Ucrania no era nuestro problema. Fue una prueba y estuvimos allí para apoyarlos. Y siempre lo habríamos estado. Ellos no estuvieron allí para apoyarnos. Pues resulta evidente juzgar a las numerosas declaraciones del presidente Trump sobre este tema en las últimas semanas que de entre todos los aliados de la OTAN, el presidente se siente más traicionado por la falta de participación del Reino Unido. Como ya se ha mencionado durante décadas, una de las principales contribuciones del Reino Unido a la Alianza Occidental ha sido la capacidad especializada de la Marina Real. Y en este conflicto existe una gran necesidad de capacidad del desminado, algo en lo que el Reino Unido era especialista hasta hace poco. Pero bueno, la amenaza ya ha dejado solo de ser un rumor. Ahora, lo que dice este artículo nos parece que habría que añadirle ciertos puntos. No es que solo el presidente haya dicho que desde hace mucho no le cae bien la OTAN. No, en su primera administración, cuando vinieron aquí a los Estados Unidos a reunirse los miembros de la OTAN, sí, la camarilla que lo dirige, el presidente Donald Trump no tuvo reparo alguno para mirarlos de frente y decirles, ¿por qué soy yo el que tiene que pagar más para mantener la OTAN? Y ustedes, que son los directos beneficiados, no ponen mayor porcentaje de su presupuesto para tener una defensa para ustedes mismos. Y es que hay cosas que salen del sentido común. Y estas son las cosas que para mí también debería ser algo que deberíamos plantearnos de la misma manera. Y ojo, más allá de lo que la gente pueda creer de la función de la OTAN, revisemos la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se supone que pues, tenemos esta idea de que debe formarse una alianza para precisamente resguardarnos. Y ojo, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿no? Entonces, para ver cómo nos podemos resguardar de los enemigos en común. Y se supone que este Tratado del Atlántico Norte, en lo que va del siglo pasado, después de su fundación, pues no ha habido una guerra en la que haya participado o haya ayudado o haya mediado. Realmente no. Y es que los conflictos que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial realmente pues, no fueron de alcance global. O sea, en otras palabras, la existencia de la OTAN está de más. Pero ¿cómo utilizan ciertas agendas, sobre todo las grandes corporaciones, para crear, además de, en su momento, las Naciones Unidas, crear otros organismos para poder ellos solucionar lo que ellos entienden problemas globales? Y es que aquí va la gran trampa que mucha gente ni siquiera puede entenderlo. Nosotros denunciamos constantemente a la agenda globalista. ¿Qué es la agenda globalista? Es una serie de corporaciones que están dirigidas por gente que tiene una idea mesiánica muy equivocada de hacia dónde debe ir la humanidad, en sus términos y con su dinero. Sin consultar a nadie, sin preguntarle a nadie. Entonces, esta gente que tiene mucho dinero, que tiene corporaciones, se inventa el tema de que hay problemas globales que los pequeños gobiernos no pueden atender. Y para ello necesitamos crear organismos supranacionales que puedan atender estos problemas globales. Cuando usted escuche hablar el tema del nuevo orden mundial, póngase eso a la cabeza. Las Naciones Unidas es el nuevo orden mundial. La gente no lo ve porque todavía se maquilla la idea de unas Naciones Unidas que está para servir al pueblo. Mentira. Revise las contribuciones, no solo de los Estados Unidos, a las Naciones Unidas y sus demás dependencias, en los últimos 30 años. No vayamos hasta su fundación. Yo le puedo contar anécdotas que están escritas en trabajos de investigación sobre cómo, por ejemplo, estos sinvergüenzas mentirosos de las Naciones Unidas no son más que un remedio mal hecho de la primera organización de la Liga de las Naciones que, al ver el fracaso que no pudieron hacer nada, se inventan este otro organismo. Pero bueno, eso es parte de la historia que no le voy a contar ahora. Pero entonces esta gente
edifica a través de esta Organización de las Naciones Unidas esta idea para que la puedan concebir también todos estos de las grandes corporaciones. Porque vamos a poner al entender de la gente normal, o sea, de la gente común. Si de por sí los pequeños gobiernos, a los que ellos llaman pequeños gobiernos, no son capaces de atender a su gente porque no procuran su prosperidad, no procuran sacarlos de la pobreza, no les interesa la educación. O sea, realmente los gobiernos con sus pueblos son realmente muy malos, perversos, diría yo. Solamente esta pequeña cúpula de politiquería, o sea, de estas familias que viven de la política, lo han venido haciendo ya desde el siglo pasado. Y no han tenido ni un ápice de piedad para lastimarlos, acabar con su futuro, acabar con la moneda, acabar, o sea, devaluar su moneda, su trabajo y todo. Y, ojo, derecha e izquierda. Porque no es que la derecha lo haya hecho mejor. No, en su momento, si usted revisa por lo menos aquí en el continente, no es que la derecha tampoco lo haya hecho mejor. Pero lo que han venido haciendo los socialistas los últimos 25 años, ay papá, eso sí es de tenerle miedo. Pero entonces, en el análisis que deberíamos nosotros hacer como personas normales, tal vez usted no tiene tiempo suficiente para poder encontrar más información, pero hagamos un pequeño análisis básico. Si de por sí los gobiernos en general, en todos los rankings que se consulta, son los más corruptos, o sea, todas las oficinas públicas, todas las consultadas, desde Canadá hasta Argentina, incluyendo los Estados Unidos, la percepción de la gente es que son corruptos. Todas las oficinas públicas son corruptas. Ahora imagínese que si no estás pudiendo administrar ese pequeño gobierno, ahora vamos a inventarnos otro supragobierno. O sea, si a nuestros políticos corruptos que se roban el dinero nos endeudan, no hay consecuencia ni política, no hay consecuencia civil, mucho menos penal, porque estos no entran ni siquiera a la cárcel. ¿Qué te hace pensar a ti que la gente que se ha inventado estos grupos como Naciones Unidas, Foro Económico Mundial y todas las demás organizaciones supranacionales, qué te hace pensar a ti que estos ilegítimos, porque nadie los ha elegido, si cometen algún fraude, van a ir presos o van a estar en la cárcel? No hay. Por eso le decía, fíjese en la pregunta, analice usted. Las Naciones Unidas fueron creadas, entre otras cosas, para garantizar los derechos humanos de las personas. A raíz de que el conflicto más mortal que se ha tenido el siglo pasado fue la Segunda Guerra Mundial, más de 70 millones de personas muertas, de las que se han podido contar. El número se dice que extrapola por mucho. Pero entonces, a partir de la creación de esta organización que se supone debe cuidar los derechos humanos, ¿qué se ha logrado? Pongámonos en lo real. Revise solamente usted los últimos 30. No 50, no 60, no, 30 años nada más. ¿Cuánto dinero le ha ingresado a las Naciones Unidas y sus demás dependencias? ¿Y cuánto de verdad han arreglado el problema? La pobreza en el África persiste. Las guerras en Medio Oriente no han cesado. Mire, para que usted le ponga un poquito más a su investigación. Hay un youtuber llamado MrBeast que con su dinero, ninguna fundación, ninguna ayuda, no Rockefeller, no George Soros, no. Su plata, su dinero. Ha ido a comunidades pobres, les ha enseñado, ha llevado infraestructura para poder enseñarles cómo encontrar y dragar el suelo hasta encontrar agua. Porque muchas de estas poblaciones han abandonado sus ciudades porque no hay agua. Y no hay gobiernos que los protejan, no hay gobiernos que se preocupen para darles este líquido vital que sin este no pueden sobrevivir. Y no lo ha hecho en una región, no lo ha hecho en 2 ciudades, no, lo ha hecho en varias comunidades. ¿Qué ha hecho todo este conglomerado de la agenda globalista? Pues ha visto una amenaza. Porque un joven con su dinero y con las simples ganas de querer ayudar a la gente, de verdad lo ha hecho. Y con muy
o sea, comparado con lo que reciben las Naciones Unidas, lo ha hecho con menos de un décimo de la parte que reciben estas organizaciones. Entonces, como son los mismos globalistas, los dueños, yo le doy toda mi seguridad de que son los mismos que gobiernan este nuevo orden mundial, pues encontraron la forma de llegarle a este señor Mr. Beast. Le hicieron firmar un contrato de exclusividad y ahora, fíjese la cantidad de ayuda si es que él sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Para que tenga una idea de cómo se maneja, porque a veces uno no tiene que rebuscar tanto. A veces hay que hacerse solamente preguntas de sentido común. La Organización del Atlántico Norte, la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, es una de esas organizaciones a las cuales también su existir, su existencia está cuestionada. Uno, porque también su decisión, más que ayudar a Europa en el conflicto con la ex Unión Soviética y ahora Rusia, lo que ha hecho más bien es agravarlo. Si bien es cierto, no hay acuerdos firmados entre la disolución de la Unión Soviética y lo que hoy es la Federación Rusa, habían acuerdos que nosotros entendemos se honran de palabra para no expandir, por ejemplo, la OTAN, que no se acerque hacia Rusia. ¿Qué es lo que ha hecho la OTAN? Todo lo contrario, buscar la forma de cómo acercarse hacia Rusia. Todo el tiempo bajo la, entre comillas, amenaza de que en algún rato los van a atacar. Y cuando te venden la idea de cómo empezó la guerra de Rusia contra Ucrania, solamente te dicen el invasor, el enemigo, la némesis. Ahora, yo le voy a pedir, a mí no me vaya a tratar por ruso o prorruso o que yo estoy a favor de la agenda de Putin y que soy un antiestadounidense. Para nada. Pero le tengo que decir cosas que son objetivas. Datos, pues, para que me entienda. El gobierno de Volodymyr Zelensky es un gobierno corrupto. Si usted en algún momento ha odiado a Hugo Chávez o igual a Nicolás Maduro porque han cerrado canales de televisión, han coartado la libertad de expresión, lo peor, han atacado a través primero de leyes en el Parlamento y después los han bombardeado a su propia gente ucraniana porque tienen ascendencia rusa en la zona del Donbass. Créame, Volodymyr Zelensky es lo mismo, pero más corrupto. Porque ahora también se ha descubierto que mucha de la ayuda que ha llegado a Ucrania fue para lavar dinero. ¿Y usted cree que es tan lejos como del otro lado del Atlántico? No. Se ha descubierto que aquí en los Estados Unidos la ayuda que se ha mandado para Ucrania se ha terminado volviendo en forma de ayuda, financiamiento para las campañas del Partido Demócrata. Por eso le digo, estas agencias, organismos supranacionales ilegítimos, porque a nosotros no nos han preguntado. En ninguna parte de la elección presidencial, cuando uno va y somete su voto, le dicen en un papelito, usted también está votando para que su presidente decida sobre su voto para entrar o no a las Naciones Unidas, a la OTAN o a cualquier organismo supranacional. No, por eso son ilegítimos. Peor aún, gente corrupta, que es premiada de los gobiernos corruptos, van a ocupar cargos y reciben, por ejemplo, usted fíjese, el Parlamento Europeo. Un parlamento que debería desaparecer. Corrupto, pero por donde lo veas. La cantidad de sueldos que reciben. Ahora imagínense la cantidad de dinero que reciben las Naciones Unidas. Claro, para hacer la ayuda, para dar caridad a la gente ahí abajo, donde se supone está la gente más necesitada, llegan migajas. Pero las fuertes sumas de dinero están ahí arriba con los que tienen poder de decisión. Y en vez de que ese dinero sea distribuido para realmente priorizar la vida de los seres humanos, no, lo hacen para agendas políticas, como la Agenda 2030, la agenda de género, la agenda transgénero, la eutanasia, el aborto. Por eso mi señalamiento es constante contra todas estas agencias supranacionales. Y el presidente Donald Trump no está muy lejos al señalar que no solamente no le cae bien, sino que realmente no justifica. Y así como se lo dijo en su primera administración, yo entiendo que esta puede ser ya la definitiva, donde el presidente va a terminar saliéndose. Claro que seguramente van a haber consecuencias, me imagino que las van a haber. Pero
¿Consecuencias para quién? En lo negativo. ¿Más consecuencias para los Estados Unidos? ¿En qué sentido? ¿Que no vamos a poder ocupar las bases militares y que los países nos van a decir, bueno, pues ya, váyanse de aquí, no los queremos? Bueno. Y si esto al final pasara, ¿cuál es la amenaza que va a avanzar? Pues será la de Rusia, será la de China, será la de Corea del Norte. Bueno, ahora está diezmado Irán. Pero eso no quiere decir que las otras naciones que son enemigas de la cultura occidental vayan a dar su brazo a torcer. Se supone que hay alianzas históricas que están selladas y cuando el presidente dice, yo esperaba que esto sea un acto reflejo, que sea automático, es porque cuando estaban siendo duramente golpeados por los nazis, entre el 33, el 39, el 41, el 44, fue Estados Unidos, que incluso ni siquiera deberíamos haber entrado, porque después nos averiguamos de que realmente lo del Pearl Harbor, pues todo igual preparado para que Estados Unidos, como sea, se metiera a la guerra. Bueno, pero eso es parte de la historia. Lo que no pueden dejar de lado es que Estados Unidos acudió a esta guerra a ayudar a estos aliados históricos. Los franceses terminaron huyendo de su Francia querida. Se firmaron los acuerdos en la plena Torre Eiffel, ahí cerquita. Adolf Hitler se dio el gusto de llevarse su armada, desfilar ahí por Versalles, subir a la Torre Eiffel y mirar desde ahí lo que había conquistado. ¿Se quedaron ahí? No. Invadieron, llegaron, atacaron, bombardearon al Reino Unido. Ahí está Churchill, por eso es que él estaba muy agradecido con los Estados Unidos después de todo lo que había pasado. Ahora, que eso exista un compromiso directo de que ellos tienen que ir a la guerra, pues así como nosotros fuimos, pues no. No, pero por lo menos, ¿no? Que exista también algo de reciprocidad. Y también que exista un sentido común por la autodefensa y la supervivencia. Si Estados Unidos se va de la OTAN, seguramente habrán voces que lo van a criticar, y sobre todo las voces militares. Pero al final de cuentas, ya lo ha dicho el presidente y ha puesto el tema sobre la mesa. Es para su protección, países europeos. Ustedes tienen que invertir más dinero para protegerse ustedes y no depender del dinero de los Estados Unidos para protegerlos a ustedes. Y que cuando Estados Unidos lo necesite, pues simplemente le dan la espalda. El que ya ha tomado la decisión, como se lo acabo de decir, es Israel. Ya ha frenado todo tipo de compras con Francia. A Estados Unidos ya solamente le queda salirse de la OTAN. El tema va a ser cuál va a ser el siguiente paso. Porque créanme, también salirse en medio de la gran amenaza que representa China en el tema de Taiwán es un problema que puede traer graves consecuencias. No lo olvide, esta noche el presidente va a estar a las 9 de la noche en cadena nacional hablándole al pueblo, haciendo una actualización de lo que está pasando en este conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerda, usted puede ser parte de este programa. Escríbame Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, en TikTok, en X, en LinkedIn, en todas las plataformas sociales. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. De igual manera, lo invito a que vea www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde usted encuentra periodismo objetivo y también, además de este programa, muchos otros. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. El día de hoy, el presidente Donald Trump ha hecho algo que ningún presidente lo ha realizado en la historia de los Estados Unidos, y es plantarse, estar en primera fila en la Corte Suprema de Justicia. Ayer le decíamos que esta corte
tiene que dirimir un caso que es realmente muy trascendental y tiene que ver con el definir de ser específicos, qué es lo que representa la enmienda para que lo podamos entender mejor. ¿Qué quiere decir la ciudadanía? ¿Cómo se la puede obtener? Sí, dentro de la Constitución, el artículo 14 dice que es abierto para cualquiera o es que es abierto para los hijos de ciudadanos o para los americanos. O sea, hay cosas que seguramente muchos tendrán que ponerse a pensar y habrán legalistas, constitucionalistas, conservadores o igual de izquierda que tendrán su visión muy particular. Pero el presidente Donald Trump se sentó hoy en la Corte Suprema de Justicia, no sé si para presionar, pero esto también, por supuesto que desde la izquierda ha representado críticas, porque para ellos significa que el presidente está ahí para presionar que se lleve adelante lo que es su agenda de inmigración y control de la frontera. Y se lo decía también el día de ayer. Y es que esto también es como una medida reaccionaria ante el problema causado premeditadamente por los demócratas. 4 años que dejaron entrar a más de 10 millones de inmigrantes indocumentados sin controlarlos. Y claro, hay un programa, el cual se está llevando a cabo en todo Occidente, que está financiado desde las Naciones Unidas, también del Foro Económico Mundial y muchos otros organismos supranacionales que quieren la destrucción de Occidente, entre ellos la Hermandad Musulmana. Claro, hablando en esta expansión que tienen los musulmanes, que también lo están concretando muy bien aquí en los Estados Unidos. Guste a quien le guste. Pero de fondo, lo que se denuncia es que el Partido Demócrata sabe que se van a impulsar nuevas leyes de control electoral. Que les guste o no, se van a revisar y se van a exigir que se controle para que exista transparencia en las elecciones. Y ya los demócratas, que han venido haciendo fraude durante tantos años, y también algunos republicanos, pues ya están viendo cómo van a tener bases que sigan todas sus politiquerías de izquierda, todo su socialismo. Y han encontrado que es más fácil, y todo esto, claro, siempre en base a data, siempre a estadística, es más fácil dejar que del continente americano lleguen desde Argentina hasta México para que ingresen a los Estados Unidos en masa. ¿Por qué? Porque ya ellos han vivido más de 20 años de socialismo. En la mayoría de los países ya han vivido, saben que es una política fallida, no les gusta cómo ha quedado empobrecida y endeudada su nación, escapan por el tema económico y falta de oportunidades y vienen para acá. Saben cómo han destruido con esta ideología fallida del comunismo y el socialismo, sin embargo, vienen a los Estados Unidos y votan por el Partido Demócrata por estas mismas medidas asistencialistas que quebraron a su país. Y los datos no mienten. Son más del 65% de los hispanos que cuando se hacen ciudadanos se registran y votan por el Partido Demócrata. Aquí nomás en el estado de la Florida, fíjese. ¿Dónde están las poblaciones más grandes de hispanos? En el sur de la Florida, por el lado de Miami, aquí en la Florida Central, que curiosamente son condados pintados de azul. ¡Qué casualidad! Pero bueno. Entonces, lo que entendemos, el proyecto del Partido Demócrata, es que al verse que pueden ser ya diezmados en el hacer fraude, con esta transparencia que se plantea de parte de esta administración en la parte electoral, pues necesitan importar nuevos votantes. Y por eso ellos están aferrados a que ni uno solo se vaya, aunque sean delincuentes, tengan prontuario en los Estados Unidos o en sus países. Si han matado gente americana aquí, y por americano hablo igual de hispanos americanos. Esa es la realidad. Y el presidente está tratando de contrarrestar esto para ver cómo hacemos de que los Estados Unidos ya no sea tan atractivo para que personas que no vienen a asimilar, que no vienen a aprender, que no vienen a adaptarse al sistema, ya dejen de venir. Para que también toda esta cantidad que ya está acá, yo me imagino que va a haber algún tipo de negociación, acuerdo, alguna ley que se va a plantear para que se les dé un estatus. Porque son millones de personas que también ya están trabajando más de 10, 20 años, que también aman este país y quieren ser parte de él.
Pero pues habrá que ver también qué se va a hacer con estos más de 10 millones de inmigrantes nuevos que han entrado, que no necesariamente están trabajando, que muchos de ellos están viviendo de la ayuda del gobierno, que están prácticamente succionando y quebrando muchas de las economías de los estados, por ejemplo, fronterizos. Y por eso es que el presidente está ahí, sentado en la Corte Suprema de Justicia, viendo a ver cómo van a llevar adelante los jueces, qué es lo que van a dictaminar en este caso. Y créanme, vamos a estar muy atentos. Lo que también hay que estar atentos es lo que va pasando en las encuestas. Dice por acá, la mayoría de los votantes afirma que los demócratas quieren fronteras abiertas. Esta es una encuesta realizada por Harvard Harris, que le han preguntado a 2.009 votantes registrados, la mayoría republicanos, demócratas y votantes indecisos, que coinciden que el Partido Demócrata quiere fronteras abiertas. Según esta encuesta, el 51% de los demócratas, el 63% de los republicanos y el 52% de los independientes y otros coinciden que el Partido Demócrata quiere fronteras abiertas con el resto del mundo. El resultado general es que 56% está de acuerdo y el 44% está en desacuerdo. Las cifras son perjudiciales para el Partido Demócrata, ya que la misma encuesta también mostró un 77% de apoyo a la deportación de inmigrantes con antecedentes penales y un 54% a la deportación de todos los inmigrantes. Este alto nivel de apoyo a las deportaciones se consolidó durante la migración masiva impulsada por el presidente Joe Biden y sus colaboradores progresistas. 18 meses después de que Trump ganara un segundo mandato, la encuesta mostró que solo una estrecha mayoría del 52% de todos los votantes cree que los demócratas realmente quieren deportar incluso a inmigrantes violentos. Estas cifras alarmantes surgen en un momento en que los legisladores demócratas han cambiado su empatía, pasando a los estadounidenses a los inmigrantes. Y ahora están bloqueando la financiación para la deportación de ICE en 2026 hasta que el Partido Republicano acepte normas de arresto del ICE que harían que las deportaciones de ICE fueran prácticamente imposibles. Claro, la realidad es que tenemos un grave problema en la inmigración. Y no es un problema causado por el presidente Trump, no es un problema causado por el departamento de ICE. Pero los principales medios de comunicación mentirosos, pusilánimes, aliados de los demócratas, se encargan todos los días de decirle lo contrario. Que es el presidente Trump el que ha puesto todo esto en contra de la inmigración, en contra de los inmigrantes, en contra de los hispanos. No es cierto. Cuando usted empieza a hablar con seguridad sobre cómo le molestan las malas actitudes tercermundistas de muchos de los que han venido, créanme, no es uno, no son dos. Cuando usted habla con preocupación sobre cómo la delincuencia ha crecido en muchos barrios, no es uno, no son dos. Cuando usted habla como padre de familia sobre lo inquietante que es rechazar la verdad para comerse la mentira cuando promueven la agenda de género, la agenda transgénero, donde un hombre con solo pensar que es una mujer puede ser una mujer. Y que esto lo lleven al escenario de los niños. Existe pavor de los padres de familia que no tienen otra forma de cómo educar a sus hijos si no es una escuela pública, donde lamentablemente ya les están impartiendo toda esta ideología basura, donde han aprobado libros aquí, en la Florida Central, en un estado republicano, la Florida, han aprobado libros con pornografía infantil. Las bibliotecas lo tienen al alcance de todos los niños. Como si el niño tuviera, no sé, por alguna requerimiento, necesidad, tener que estar hablando de temas de género que implícitamente van a llevar a hablar temas de sexo. Y para que no solamente sea algo que te imagines al leer, sino te lo van a mostrar ahí un montón de penes o igual cómo van a tener y cómo prepararse para un sexo anal a niños, sexo homosexual, niños de 5, 6, 7 años. Es que todo esto realmente es perverso. Pero cuando usted habla en voz alta, con preocupación, pero sobre todo con la verdad,
amparado también en la protección y derecho paternal, porque queremos proteger a nuestros hijos, las voces no son una, no son dos, son varias. Por eso este tipo de encuestas, créanme, va a sacarlo a mucho de las dudas. Porque, claro, existe una generación de padres cobardes que quieren estar a la moda, que quieren ser vistos como tolerantes, inclusivos, diversos, buenitos, que no son capaces de ver sufrir a sus hijos y que por eso tienen que darle sus caprichos. Sí. Pero no son muchos y no son todos. Hay personas que la tienen muy claro cuál es el mandato de Dios para ser padres. Y saben que sus hijos son una bendición, son ángeles prestados, a los cuales deben formar, prepararlos para una vida. No una vida fácil, no una vida de cuentos de hadas, no una vida de colores, como quiere planteártelo la agenda transgénero y la agenda de género. No, la vida real tiene gente que te hace bullying. La vida real tiene gente perversa que va a tratar de trastornar tu mente. La vida real tiene gente mala que va a querer engañarte, traicionarte, que va a querer robarte, va a querer asaltarte. ¿Cómo te preparas para ello? ¿Simplemente cerrando los ojos? ¿Simplemente cerrando los oídos? ¿Y hacer como que nada de eso pasa? Y vamos a, como lo hacen en las universidades en California, vamos a crear espacios seguros. ¿Espacio seguro dónde? ¿Solamente en la universidad? ¿Y cuando salgas fuera de ella? ¿Donde vas a privarle además, como lo hacen en las universidades de California? ¿Vamos a prohibir el debate? Porque eso altera tu estado de ánimo. ¿Porque eso ofende tus creencias? ¡No! Como padres tenemos la función de hablarle a nuestros hijos sobre la realidad. Mostrarles la realidad. Que sí es dura, pero que también uno tiene que ser fuerte, uno tiene que forjar su carácter. Uno tiene que estar listo para poder enfrentar al mal. Y la única forma de hacerlo es preparar a gente buena, de buenos valores, de buenos principios, éticos y morales. Y mejor si esta es una formación basada en la palabra, en Dios, sus instrucciones, sus mandamientos. Creemos hombres de fe, podemos hacerlo. Y tenemos que ser fuertes. A veces, mucha gente está dormida pensando que, bueno, está hablando puras teorías de conspiración. Pero ya después se entera de que, mira, a mi hijo ya le están mandando estas tareas. Ahora necesitan, y le digo, este es un ejemplo real, ahora le han pedido a mi hijo como tarea de casa, como un homework, que se masturbe y que ponga en un plato el esperma y que lo empiece a analizar. El color, la textura, y que se lo lleve después a los demás niños para que lo puedan ver. No es una exageración. Estas tonterías están pasando. Y la gente todavía sigue dormida creyendo que solamente es algo pasajero. No. Incluso en un gobierno republicano, conservador y de derecha, esto sigue pasando. Porque hay gente que no va a dar su brazo a torcer. Es una agenda que está muy fuertemente financiada y no van a dar marcha atrás. Puede que ahora estén de perfil bajo, pero no van a dejar su activismo, no lo van a hacer. Por eso necesitamos gente formada, informada, para dar la batalla cultural. Seamos parte de la solución. No simplemente quedarnos como el problema que ignora, que no mira, que no se atreve, que no quiere. Hay mucho que está en juego y está en sus manos también defenderlo. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Mateo capítulo 26, versículos 14 al 25. Tengan un bendecido resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.